El hack para obtener mejores resultados, te dije que al final te iba a dar un buen consejo. Conquista dominios. ¿Qué significa esto de conquistar dominios? Bueno, conquistar dominios es lo siguiente. Vamos a imaginarnos que cada área en la que yo voy a hacer inmersión, en la que yo voy a hacer el método del triángulo, es como que si fuera una pequeña isla. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a consumir muchísimo contenido que tiene que ver con viajes, porque a mí me interesa aprender inglés para viajar, entonces yo voy a llenarme muchísimo de ese vocabulario y se me va a hacer más fácil comunicarme en esa área. Puede ser que en este momento para mí no sea importante aprender inglés para medicina, porque yo no soy médico y porque probablemente nunca voy a hablar de cuestiones de medicina en inglés. Entonces, ¿para qué enfocarme en eso? Eso más bien lo que va a hacer es hacerme perder el tiempo porque debería enfocarme en los dominios que para mí son importantes, en las islas que a mí son importantes. Eh, si yo soy, por ejemplo, vamos a ver, contador, entonces yo quiero mejorar mi inglés porque quiero trabajar en inglés en el área de contabilidad, en el área de finanzas, etcétera. Entonces yo voy a empezar a consumir bastantes recursos de ese tipo para entonces empezar a empaparme primero por ahí. Les doy un ejemplo. Tenía una estudiante que tenía un trabajo, el trabajo era de restaurante, entonces ella ya manejaba el vocabulario del restaurante. Cuando ella cambió de trabajo, en el otro trabajo que ella tenía, ya no tenía que ver con restaurante, entonces ella se sentía un poquito perdida. Yo le dije, empiece a atacar esa isla, empiece a consumir más material de esa isla para que usted se empiece a empapar de los términos, a aprender vocabulario y que entonces pueda fluir mejor. Y entonces, si yo me enfoco primero en un par de islas, yo recomiendo enfocarse en la isla de la vida cotidiana, o sea, escuchar inglés de la vida cotidiana, de situaciones normales, comunes, el consumir mis recursos que a mí me interesan, y el otro, enfocarse en el inglés de mi área. Si eres profesional, entonces de tu área profesional o el área en la que necesites utilizar tu inglés. Si conquistas esos dos dominios, entonces ya tendrías esas dos islas bastante conquistadas, ya te sientes bien, puedes comunicarte sin problema en esas islas y eso te va a dar la motivación y la seguridad de que si ya lo hiciste en dos islas, lo puedes hacer en tres islas y si lo hiciste en tres islas, lo puedes hacer en cuatro, si lo hiciste en cuatro, lo puedes hacer hasta en cinco y en todas las islas que quieras para ir mejorando tu inglés. Un último ejemplo que doy acá en esta conquista de dominios. Si por ejemplo estás consumiendo contenido de alguna serie y en esa serie se trata de la vida cotidiana, ok, estás atacando una de tus islas, todo súper bien. Pero resulta que en un episodio de esa serie, alguno de los personajes va a algún juicio en una corte y entonces todo el vocabulario que escuchas probablemente no lo vas a entender, probablemente ya no va a ser I más uno para ti, no importa, tranquilo, no es una isla que ahorita valga la pena conquistar porque probablemente nunca vas a estar en una corte en Estados Unidos o no a corto plazo o no es lo importante en tu caso ahorita, en el ya. Dejemos eso pasar y enfoquémonos en primero ir trabajando en esas islas que para mí son más importantes y de esa manera voy a lograr resultados muchísimo más rápido, puedo empezar a aplicar el inglés en las áreas en las que yo me desenvuelvo en el día a día y después puedo ya entonces seguir todas estas mismas técnicas para enfocarme en otros dominios que yo quiera ir reforzando. Believe you can and you're halfway there, dijo Theodore Roosevelt. Y me gusta mucho esta frase, creen que puedes y ya estás a mitad de camino, lo diría así en español. Y creo que con que ustedes ya crean en sí mismos, en que pueden hacer esto, en que pueden lograrlo, en que pueden seguir estas técnicas que yo les di acá, ya tienen la mitad del camino ganado. El resto es simplemente ponerlo en práctica y esperar los resultados en poco tiempo si son consistentes con esto. Gracias por haber llegado hasta acá, hasta el final de este entrenamiento y nos vemos.